Deseando que tenga un muy buen día, se presenta el estudiante Ángel Manuel Martínez Álvarez de cuarto semestre de la carrera de Medicina Unifrance, con el tema de exposición denominado Anemia de Fanconi. Bueno, comencemos. Primeramente, aquí vemos una serie de videos los cuales hablan de pacientes o personas que llegan a padecer esta enfermedad. Para no hacer muy largo el video, voy a mencionar un pequeño resumen de estos. El primero habla de un padre que cuenta la condición de su hijo, el cual nos cuenta que no es una condición muy fácil, esto a largo plazo principalmente, ya que afecta el diario vivir del pobre adolescente. En el video de abajo vemos que la señorita primeramente nos explica sobre lo que es la anemia de Fanconi y menciona una serie de casos, destacando el de un niño, el cual necesita ayuda para lo que son las respectivas transfusiones que debe realizarse recurrentemente, al igual o muy similar al tercer video, que llevo a destacar un poco más porque es un video de dos casos que se presentan en nuestro país, Bolivia, los cuales son dos hermanitos de 12 a 15 años respectivamente, los cuales presentan esta enfermedad denominada anemia de Fanconi, los cuales piden ayuda de la población porque no llegan a contar con el dinero suficiente para el respectivo tratamiento constante que deben realizar estas personas. Incluso menciona que el diagnóstico fue hecho en México porque en nuestro país no llegan a contar con la tecnología necesaria para su diagnóstico. Bueno, en la introducción destacamos que esta enfermedad se describió por primera vez en el año 1927 por Guido Fanconi. Vemos otros sucesos históricos, por ejemplo la variante Stren-Dameshek, descubierto por estos mismos, ha sido en 1984, que lo único que difiere a diferencia de la convencional es la ausencia de malformaciones congénitas. Y algo muy importante es que Stevens y Meyers han realizado una revisión del trabajo de Guido Fanconi y Edward Glassman. Otros de los nombres de la anemia de Fanconi es FA, anemia hipoplásica de Fanconi, pancitopenia de Fanconi, la panmielopatía de Fanconi. Bueno, ¿qué es la anemia de Fanconi entonces como tal? Va a ser una enfermedad muy rara, viéndose esto en los datos epidemiológicos y en la diferente literatura que menciona este dato muy importante, donde va a haber una inestabilidad cromosómica afectando lo que es las proteínas implicadas en la reparación del ADN, además de la regulación del ciclo celular. Vamos a ver que en la mayoría de casos va a haber un patrón de herencia autosómica recesiva, donde va a traer una clínica muy grande y diferenciada según el paciente, destacando lo que son las malformaciones congénitas, incluso puede llegar a cáncer como podemos ver en la imagen del centro, o gran clínica sistémica. Algo que destaco es el dibujo de abajo, que si bien va a empezar a una edad muy joven, esto se va a ir desarrollando y progresando a lo largo de la vida, en especial si no es tratado adecuadamente. Ahora tenemos lo que es aquí anemia plástica. Debemos conocer lo que es el proceso normal de la médula ósea, la cual va a ser la producción de nuevas células sanguíneas, glóbulos rojos, eritrocitos, leucocitos o glóbulos blancos y plaquetas o trombocitos, como podemos ver respectivamente en la imagen, en el cual en esta enfermedad, como vemos en las flechas tachadas, no va a haber la producción respectiva, o sea, va a haber una disminución en la producción de estos, trayendo lo que es una anemia plástica, afectando a las respectivas funciones, como de ser de los eritrocitos el transporte de oxígeno, los leucocitos el control o ayuda al sistema inmune, o las plaquetas en lo que va a ser la coagulación. Bueno, en la epidemiología destacamos varios datos de diferentes literaturas. Algo que llego a destacar es que son datos muy similares, algunos que no tienen una gran diferencia entre años, pero hay, por ejemplo, de Medline Plus, que viene de enero del 2012, pero tiene datos similares a Enfraras, los cuales tienen datos del 25 de febrero del 2023. Esto quiere decir, o tiene una explicación, debido a que esta es una enfermedad rara, la cual indica que a pesar del paso del tiempo, esta prevalencia e incidencia se está manteniendo, pero algo que puede variar según la región del mundo o datos o la época específica. Por ejemplo, vemos que en el 2001 la prevalencia mundial era de 1 a 5 por millón, pero en la actualidad es de 1 a 9. Una pequeña diferencia
pero es algo a destacar. Los artículos son de Expandidos Publication, Enfreradas, Medline Plus, Orphanet. Algo a destacar aquí son los artículos de la OMIN, la cual destaca o llama la atención a algunos, aunque sean algo del pasado. Del 2001, la prevalencia mundial que mencioné, luego de 1996 de Saboya, que dice de 13 de 12 pacientes con anemia de Fanconi van a pertenecer al grupo de complementación A, o en un estudio dice que de Rosendorf, que los sudafricanos blancos van a tener una prevalencia de 1 en 22.000 pacientes. Ok, según Kufler, en un estudio en el cual hubo 754 pacientes, el 80% ha presenciado una insuficiencia de la médula ósea y un 20% neoplasias, de las cuales 60% eran hematológicas y un 40% no hematológicas. En lo que es la etiopatogenia, destacamos que esta enfermedad se presenta principalmente en personas de 3 y 14 años, pero podemos ver en las distintas edades. Esta va a ser un trastorno autosómico recesivo en la cual va a haber una mutación en los que son sus respectivos genes que vamos a ver más adelante. Algunos, los cuales no son recesivos, más bien son dominantes como el FANCB, no van a tener mucha relevancia en este tipo de casos. Estos van a afectar a lo que es la reparación del material genético. Las principales causas van a ser dos: agentes exógenos y agentes endógenos. Los agentes exógenos, como ser los quimioterapéuticos, los cuales son utilizados para el cáncer, o agentes endógenos, los cuales pueden ser como los metabolitos del alcohol, el humo del cigarro o incluso el acetaldehído. Ok, todas las proteínas que tenemos en los genes se mencionan un poco más adelante, pero participan en lo que va a ser la vía FA-BRCA, los cuales van a detectar los daños que unen covalentemente las cadenas de ADN, que es ICL, enlaces cruzados entre cadenas. Va a haber un proceso de monobiquitinación, que esto voy a explicar en la siguiente diapositiva. Esto va a provocar una lesión en el bloqueo de horquillas, afectando lo que es la transcripción y replicación, provocando lo que va a ser una separación del ADN, una ausencia de la separación del ADN bicatenario. Vamos a ver que va a haber un daño en el ADN, por ende un daño o lesión en lo que es todo el genoma, provocando una inestabilidad cromosómica, trayendo consigo lo que incluso puede ser cáncer o riesgo a y malformaciones congénitas. En el siguiente esquema podemos ver lo que dije de la vía de reparación de FA-BRCA, donde tenemos tres fases. En la fase 1 se resume como el reconocimiento del daño por ICL y la activación del complejo central. En la fase 2 vamos a ver lo que es la ubiquitinación, esto de FANCI2 y FANCI. Y en la fase 3, bueno, en la anterior va a haber un igual reclutamiento en el sitio del daño. Para así en la fase 3 van a ver los procesos de desenganche de ICL y síntesis de ADN de translocación y recombinación homóloga. Aquí vamos a ver lo que son los detalles genéticos, en el cual vemos que este se va a heredar con mayor frecuencia en un patrón autosómico recesivo, esto siendo la mayoría de los casos, como vamos a ir viendo, pero solo hay uno dominante, el cual es FANCB. El más importante de estos va a ser FANCA, y en los siguientes cuadros vamos a ver la ubicación del gen, el número MIM del fenotipo y el número MIM del gen locus, recopilado en las siguientes diapositivas que vamos viendo. Como podemos ver, hay una gran cantidad de genes y, como dije, es autosómico recesivo. Esto quiere decir que cada hermano de un individuo afectado tiene un 25% de posibilidades de heredar la patología, y un 50% de heredar la variante, o sea, ser heterocigoto, y otro 25% de no heredar ninguna variante. Ok, aquí podemos ver igual, según lo que es la OMIN, un FinGene va a ser la representación de relación entre fenotipos y grupos de fenotipos, esto relacionándose con las distintas enfermedades según el gen que está iniciando, el cual como podemos ver en los gráficos, si bien puede iniciar con esa enfermedad, puede incluso desencadenar con este caso, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata, entre otros, como podemos ver en el gráfico.
En los detalles genéticos vemos que también lo que son algunas enfermedades relacionadas, como la escoliosis, va a haber estrabismo y cataratas, hipoacusia, pancitopenia, mielodisplasia, disfunción hepática y distintos tipos de cáncer, los cuales igual van a estar relacionadas a las formas clínicas, donde vemos que hay un retraso del crecimiento pre y postnatal, malformaciones en los riñones, corazón, esqueleto, en distintas partes de nuestro organismo, también una apariencia facial típica con cabeza y boca pequeños respectivamente, la pérdida de audición mencionada anteriormente, hipogonadismo, microcefalia y una muy importante según algunas literaturas, las cuales son las anomalías cutáneas, destacando algunas manchas, las cuales son conocidas como manchas café con leche, como podemos ver en el gráfico del costado. Incluso puede haber una leucemia mieloide aguda, algo que no es muy frecuente. Algo muy frecuente sí va a ser las malformaciones del esqueleto y las insuficiencias de la médula ósea, las cuales ya expliqué anteriormente. Otros factores otra clínica que puede presentarse son cataratas, astigmatismo, la deformidad de Sprengel, deformidad de tabiques, coartación de la aorta, atresias, hipotiroidismo, hidrocefalia, entre otras. Puede ser muy variante esto respectivo al paciente. Incluso vamos a ver más adelante que según esto igual es el diagnóstico, el tratamiento. En el diagnóstico vemos que es muy frecuente la utilización de exámenes imagenológicos principalmente, pero también tenemos otro tipo de diagnósticos, bien sea el diferencial, la cual va a tener a la clínica superpuesta, como vamos a ver en el siguiente gráfico más adelante. El diagnóstico prenatal, donde se destaca la rotura cromosómica en lo que es la sangre fetal. Esto cuando se conoce la mutación y mediante pruebas genéticas. Luego también tenemos la MLPA e hibridación genómica comparada de matrices, la cual hace una detección de las deleciones intragénicas en los genes FANC u otros y se recomienda un cribado inicial en los pacientes. Además, esto en las grandes deleciones intragénicas de los alelos mutados, los cuales va a ser muy alto, como ocurre en el gen FANCA, el que destacamos hace rato. Esto va a servir para confirmar o descartar la heterocigosis compuesta, explicando el fenotipo del paciente. También tenemos lo que son las pruebas moleculares, la cual va a haber una secuenciación clínica del exoma. Esto analizando específicamente los exones para ver si están implicados o están relacionados de algún modo a la enfermedad. Luego tenemos la citogenética, donde vamos a presenciar rupturas espontáneas como inducidas de los cromosomas, esto en metafase. Estos diagnósticos, como podemos ir viendo en la imagen de abajo. Esto para comparar las rupturas entre un individuo sano con uno con la patología y registrar el número de roturas. Algo a destacar igual va a ser la rotura cromosómica y formas radiales, como dije anteriormente. Esto con el diepoxibutano y la mitomicina C, donde el daño se asocia principalmente a la formación de ICL en el ADN o por identificación de variantes patogénicas en los genes asociados a esta anemia de Fanconi, esto mediante estudios moleculares. Como dije, el diagnóstico diferencial va a ser más que todo por la clínica que van a presentar las diferentes enfermedades. También tenemos lo que son los diagnósticos por las manifestaciones que presenta cada paciente, e incluso aquí vemos algunos tratamientos, esto de la literatura revisada. Algo a destacar del diagnóstico son las características físicas, porque no en todos los pacientes vamos a tener la misma clínica. Esto pero se va a presenciar en el 75% de las personas que están con la enfermedad. Puede haber descubrimientos igual de laboratorio como la macrocitosis, aumento de la hemoglobina fetal y la citopenia. Y patológicos, las que destaqué anteriormente como ser la anemia plástica o la insuficiencia progresiva de la médula ósea. En tratamiento, destaco principalmente el tratamiento de falla medular, como podemos ver en el gráfico, donde debe haber un trasplante de los progenitores hematopoyéticos, el cual va a ser la TPH que podemos ver a un costado del gráfico, el cual va a ser el resultado final. Tiene que haber un tratamiento de elección ante este.
y por un trasplante de las células madres tiene que ser compatible y según se da. Uno de los tratamientos muy importantes va a ser y muy frecuentes son las transfusiones de las células sanguíneas, esto por la deficiencia de producción de la médula ósea. Y según la respectiva anomalía física, remitir a las personas a los servicios especializados según lo que presenten por la enfermedad. En conclusión, esta es una enfermedad hereditaria, la cual es autosómica recesiva, la cual tiene una gran cantidad de genes mutados, o bueno, que pueden verse afectados por una mutación, estos alterando lo que es la reparación del ADN. Trae una gran cantidad de manifestación clínica, como pudimos ver anteriormente, y esto muy variante según la persona afectada, destacando lo que es la insuficiencia de la médula ósea y las malformaciones congénitas, y algunos pacientes llegan incluso hasta cáncer si no llegan a tratarse respectivamente. También vemos que hay una gran cantidad o diversidad de estudios, tanto moleculares o diferenciales o respectivamente lo que se quiera llegar, aunque el diferencial o con la clínica anteriormente no era muy efectivo, pero ahora con el avance de la tecnología vemos nuevas técnicas genéticas moleculares, las cuales permiten confirmar diagnósticos e incluso facilitan las muestras o entendimiento de estas enfermedades. Vemos que el diagnóstico temprano es muy fundamental. ¿Para qué? Para llegar a mantener una vida próspera del paciente, para que no lleguen a sufrir. Pero vemos que otras situaciones como factores económicos, países u otros pueden ser un factor incluso de riesgo para estos pacientes. ¿Por qué? Porque pueden llegar a empeorar la enfermedad por falta de estos recursos. Otro dato importante es el asesoramiento genético en pacientes y familias afectadas por anemia de Fanconi, viendo que si tienen este gen afectado pueden tener sus descendientes esta enfermedad. Y muchas gracias, eso sería todo.